está en Estación UNLA. Puntualmente a las 15:15 da inicio a la columna del día de hoy de los estudiantes de Humanidades y Artes en la voz de Candela Orellana Gómez. ¿Cómo estás, Candela? Hola, Juan, ¿cómo estás? Camila Lucy, ¿cómo estás, Camila? Todo bien, ¿cómo estás vos, Juan? Un poco acoplado, pero bien. Sí, sentí ese acople. Sí, a veces el acople aparece cuando uno menos lo espera. Y a veces se va también cuando uno no lo espera, pero es así la vida. Hoy no vinieron solas, pero antes de eso hay que plantear cuál es el tema del que vamos a hablar hoy. Seguramente no sé si habrá pasilleo o hay que hacer el pasilleo en vivo. Vos me decís y vamos. No, esta vez estamos completos. Bien, justo hoy que había un montón de gente en el edificio, sí. ¿Sabés? El pasilleo que podíamos hacer hasta pasado mañana íbamos a estar. No, por suerte tenemos pasilleo no analógico, digital. Bien. Y hoy tenemos título también. ¿También? Sí. Que nadie se quede afuera. Me se gusta. llama. Y es sobre una remera que diga. Claro, que nadie se quede afuera. Y es sobre la política universitaria de discapacidad y accesibilidad. Bien. Así que primero hicimos un pasilleo. ¿Qué habrán preguntado en el pasillo, me pregunto? Preguntamos muchas cosas. Preguntamos sobre qué veían en la universidad sobre la accesibilidad. Sí. Si conocían, porque hay un programa, que luego vamos a hablar, si conocían el programa de accesibilidad y discapacidad, que es parte de la Dirección de Cooperación y Bienestar Universitario, que es parte de la Secretaría de Cooperación, Bienestar y Deportes. Bueno, y eso le preguntamos a nuestros estudiantes de Humanidades y Artes. Sí, he visto rampas, he visto carteles en braille, los veo todo el tiempo en la universidad. Sí, bueno, el José Hernández tiene ingreso por rampas. Y el ascensor que está en el cine Tita Merelo. Sí, creo que la universidad implementa muchas medidas para ser completamente accesible. Yo creo que esta universidad es bastante accesible para la mayoría de las personas. No estoy seguro de poder decir si es un lugar accesible para todos y todas, porque yo como persona que no tiene que no tiene movilidad reducida, digamos, no siento que haya algo que falte, porque no lo vivo en carne propia. Bueno, por ejemplo, en audiovisión tenemos aulas que son en el primer piso, que no tienen ascensor. Más señalizaciones, porque es medio difícil ubicarse, porque hay muchos edificios. Empezaría por la capacitación del docente hacia un alumno que tenga una capacidad distinta. Quizás no hay muchos recursos. Si tenés una discapacidad sonora o visual, es difícil, porque toda la carrera está fundamentada en eso, y no siento que se piense las materias desde ese lugar. No conozco el programa de accesibilidad de la UNLA. Lo conozco, así sé que existe, pero nunca profundicé. Sé que existe un programa de accesibilidad en la UNLA, pero no tengo mucho conocimiento de qué se hace ahí. Conozco el programa de la accesibilidad en la UNLA, pero la verdad es que nunca me interioricé. Bueno, esos fueron nuestros compañeros y compañeras del Departamento de Humanidades y Artes de las carreras. Sabían, pero no sabían. Sabían, pero sí, bueno, pero hablaron sí. Apropiadamente, nombrando correctamente. Y bueno, la realidad es que la política pública de discapacidad y accesibilidad tiene muchas aristas. En nuestra universidad está el programa de accesibilidad y discapacidad, está la Comisión sobre Accesibilidad y Discapacidad, que es parte del Vicerrectorado, sí. Está la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos, un nombre largo, y el Seminario de Grado y Posgrado de Accesibilidad, Discapacidad y Derechos Humanos, y bueno, y muchas otras cosas más, que por suerte tenemos en la mesa a Marcela Méndez, que es la coordinadora ejecutiva de la Comisión sobre Accesibilidad y Discapacidad del Vicerrectorado, y también es docente e investigadora del Seminario de Grado y Posgrado de Accesibilidad, Discapacidad y Políticas Públicas. Hola Marce, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un honor estar aquí nuevamente y convocada por estudiantes, así que una alegría enorme compartir y escuchar a las y los estudiantes, ¿no? Creo que ahí está la clave. Bueno, gracias a vos por venir y bueno, por tener las ganas de contarnos, porque la idea es también que sea informativo y que se entienda. Por eso, bueno, te pregunto,
para ir de lo general a lo específico, sobre la política universitaria, ¿nos querés contar? Bueno, yo mencioné, sí, como un punteo, pero si vos querés contarlo de manera más profunda, quizás comenzando jerárquicamente con lo que vendría a ser la Comisión de Accesibilidad y Discapacidad del Vicerrectorado. Perfecto. Bueno, primero y principal comentarles que, bueno, la perspectiva de accesibilidad y discapacidad es una perspectiva instituyente, ¿no? Que históricamente ha sido marginal en las agendas públicas y en las agendas gubernamentales e institucionales. En ese marco, contarles brevemente que a nivel nacional, también como universidad y como comisión, participamos en la Red Interuniversitaria de Discapacidad del Consejo Interuniversitario Nacional. Ahí hemos coordinado ese espacio durante 6 años, hoy somos parte de la comisión ejecutiva, y en ese marco y a partir de esa experiencia, en la UNLA, desde el año 2013, definimos que la política institucional tenía que estar en el marco del modelo social que plantea la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en el año 2006, fruto de décadas de lucha militante y activista de organizaciones y organismos de derechos humanos a nivel global, fundamentalmente de organismos de personas con discapacidad. Y en ese marco lo que planteamos que teníamos que definir una política como un derecho, ¿no? El primer paso que dimos fue la creación del programa de accesibilidad y discapacidad, en ese momento programa de inclusión universitaria para personas con discapacidad. Y acá las palabras también y el cómo nominamos una política da cuenta de cómo fue evolucionando la política. Hoy programa de accesibilidad y discapacidad de bienestar, que vendría a ser la puerta de entrada, ¿no?, a dar respuesta al emergente de la comunidad universitaria, que aplica el protocolo de actuación ante situaciones de discapacidad, un protocolo que es único en el país y construido por personal docente, no docente, estudiantes con discapacidad. Todo lo que hicimos lo hicimos siempre y lo hacemos siempre con la participación de personas con discapacidad en su calidad de estudiantes, docentes, investigadoras, investigadores, funcionarias, funcionarios con y sin discapacidad. Y a poco de andar, esto fue creado en el 2013, dijimos, si nos quedamos solamente con el programa de bienestar, que es importante porque es lo primero que hay que pensar, esto de dar respuesta a las cuestiones concretas y materiales, estamos definiendo nuestra política como un servicio. Y nosotros tenemos la obligación en el marco de la Convención en definir nuestra política como un derecho humano. Entonces tenemos que generar espacios institucionales para también transversalizar la perspectiva en la formación de grado y posgrado, esto de curricularizar la perspectiva, ¿no? Esto que decía un estudiante, no vemos nada del tema. Bueno, ahora voy a contar, el seminario viene a cubrir y a proponer, ¿no?, incorporar la perspectiva en la formación de grado y posgrado. Y generamos en el año 2014, a partir de este planteo, que teníamos que avanzar en la curricularización, en el impulso de la investigación y la vinculación tecnológica para dar respuesta a los problemas de nuestro pueblo, ¿no?, como universidad pública, en la construcción política interuniversitaria, intersectorial. Tenemos mucho que aprender de esto. El conocimiento no está solamente en la universidad, está en las organizaciones, está en la comunidad. Tenemos la obligación de construir y abrir espacios de construcción intersectorial y claramente también articular todas estas dimensiones, ¿no?, vinculadas a la extensión, cooperación, vinculación internacional. Tenemos un gran trabajo a nivel internacional. Todo eso ponerlo al servicio de tomar las decisiones políticas y académicas pertinentes para ir dando la transformación cultural que hay que dar en y desde la universidad. Y cuando hablamos de transformación cultural, eso se visibiliza con cuestiones concretas y materiales, ¿no? Cuando no se piensa una rampa, hay una cuestión cultural atrás de esa decisión. Cuando pensamos la señalética y no la pensamos accesible, también hay un fondo de barrera cultural y actitudinal atrás de todas esas decisiones. Y que no es que seamos malas o malos, ¿no? Es porque claramente esta perspectiva la estamos construyendo. Yo siempre pregunto,
Y acá esto, ¿no? Para cerrar la pregunta, digo, cuando pensamos en la política, pensamos, y hasta aquí pudimos construir, nos falta muchísimo, hay una deuda enorme, ¿tá? Y somos una de las universidades que más hemos avanzado, pero eso no significa que ya hemos llegado. Hemos empezado, ¿no? Partir de lo posible. Generamos el programa en bienestar, generamos la Comisión sobre Accesibilidad y Discapacidad en el ámbito del Vicerrectorado, que ese es el espacio de articulación política. ¿Para qué? Para haber gestado el seminario de grado y posgrado, que se da en 3 departamentos. Humanidades y Artes es uno de los departamentos que surgen trabajos maravillosos del estudiantado, al igual que en los otros departamentos, grupos de investigación, asesoramientos, articulación política a nivel interuniversitaria, las redes, digo esto, ¿no? Es decir, el poder pensar la política transversalmente a la infraestructura, a las comunicaciones, a lo que sucede en cada aula, a lo que sucede en la mesa de entrada, en el lugar donde se brinda información, en lo que sucede entre los vínculos con los propios y las propias estudiantes. Digo, miren todo lo que tenemos que transformar. Bueno, en síntesis, programa, la puerta de entrada, comisión, el espacio de articulación política desde donde se gestó el seminario, desde donde se gestan proyectos de investigación y desde donde se articula a nivel nacional e internacional para potenciar lo que vamos avanzando internamente. Bueno, un montón. Un montón. Un montón y me gusta porque se nota, bueno, primero que agarra como muchos aristas, como y también se nota que está construido desde el territorio, o sea, no desde arriba, sino desde el territorio y desde lo tangible. Y además que a las primeras y primeros que convocamos, yo era joven en ese entonces, hace 13 años, a los primeros que convocamos fueron a los estudiantes con discapacidad. Que de hecho después de la pandemia había un grupo muy potente dentro de la comisión, después de la pandemia decayó. Digo, tenemos que tener en cuenta que el sujeto político de la discapacidad, no todas las personas con discapacidad quieren militar el tema de la discapacidad, ¿no? Y acá poner en cuestión, la discapacidad no es una cuestión individual, es un asunto eminentemente político, porque tiene que ver con la situación, con los contextos discapacitantes, donde todos tenemos que ver. Y por supuesto hay un componente singular, ¿no? De la condición singular, de esa forma singular de ser y estar en el mundo. Y que tiene que ver con la oportunidad, ¿no? Que a partir de esa condición singular empezar a replantear los problemas que tenemos como contexto, como institución, ¿no? Va por ahí desde donde nos paramos. Y hablaste de este protocolo. ¿Cómo funciona bien el protocolo? Bueno, el protocolo se aplica desde el programa de bienestar, que fue construido, es decir, 1 año y medio estuvimos discutiendo ese protocolo. Y ese protocolo, nosotros tomamos el camino que hizo el protocolo de género, ¿no? Y lo que planteábamos que tenía que ser un protocolo para generar que la comunicación de la situación puntual circule de manera eficiente y óptima para que se generen los ajustes razonables y las estrategias de accesibilidad a partir de la singularidad de la situación, digo, ¿no? En bienestar dan respuesta a la singularidad. Y a partir de eso se generaron dispositivos en el momento en que te anotás para ingresar a la universidad o en una materia. Empezamos a construir dato estadístico, fue una de las primeras universidades que nosotros tenemos dato estadístico sobre aquellas personas que declaran su situación de discapacidad. Hay personas que deciden no hacerlo, pero el protocolo lo que hizo fue generar acuerdos sobre cuáles son las áreas responsables a la hora de dar respuesta a situaciones concretas de discapacidad. Y eso lo que significa es que el programa no es solo el responsable, el programa es el que visibiliza la situación y que acompaña a las carreras y a las áreas para generar las estrategias y los ajustes para derribar barreras. El programa trabaja con barreras. Nuestro problema no son los diagnósticos de las personas, ¿no? Porque somos una institución educativa, ¿no? El diagnóstico puede, o la condición singular nos da información para
fundamentalmente el protocolo lo que pregunta es, porque la persona se anota y ahí puede declarar su situación y automáticamente Secretaría Académica le informa al programa para que el programa se comunique con las personas que declararon su discapacidad. Y en las entrevistas lo que se les pregunta fundamentalmente, porque una persona que llegó a la universidad en situación de discapacidad, yo siempre digo, es Highlander, atravesó todo un sistema de barreras, el sistema educativo y la vida misma. Si tenemos que abrir las puertas de par en par, es la oportunidad para pensar otras formas de enseñar, otras formas de aprender y otras formas de acreditar el conocimiento, no solamente para la persona con discapacidad, para cualquier persona que lo requiera. Entonces, ese protocolo fue una herramienta que aún, aclaro, digo, en la discapacidad hay un gran borramiento, culturalmente lo borramos. Es decir, desde discapacidad tenemos que trabajar 10 veces más que en cualquier otra área, porque este protocolo es pionero, está desde el año 2021, no se habla del protocolo. Tenemos que hablar más del protocolo. Estamos remando siempre en contra de la corriente, ¿no? Es de eso de lo que no se habla. Pero es automático, es parte de la matriz en cómo vemos una matriz capacitista, ¿no? Hoy hay movimientos anticapacitistas que tienen un poder enorme, fundamentalmente que surgen del movimiento feminista, ¿no? Anticapacitistas, mujeres con discapacidad que empezaron a interpelar al propio movimiento feminista, de decir, loco, estamos replicando la misma matriz de opresión, ¿no? Pero bueno, hasta el propio concepto capacitista, ¿no? Nosotros siempre decimos racismo, sexismo y capacitismo son parte de lo mismo, ¿no? Principios organizadores de un sistema. Bueno, tenemos que empezar a construir esa idea. Bueno, el protocolo va atrás de ese cambio cultural y es la herramienta que tenemos para que cuando surge la situación, bueno, hay un protocolo que dice, a ver, carrera, docentes, el área que competa, es decir, tenemos que sentarnos para pensar interáreas para dar respuesta a este problema concreto. Porque es un protocolo que trabaja para que nunca tenga que haber una denuncia. ¿Se entiende? Es un protocolo para ponernos en acción, reflexión, acción. Claro, para que ya esté todo contemplado y que no hace falta que alguien, pero es muy difícil. No, muy difícil. Hay dos líneas de trabajo. En realidad el protocolo lo que hace es visibilizar la situación de que el concepto de inclusión solamente no nos alcanza, porque en nuestra matriz capacitista el tema de, por ejemplo, lo primero que interpela alguna situación de discapacidad a mí como docente, ¿qué es? Ay, yo no fui preparada para esto. No. Es decir, a ver, esta persona, ¿cómo funciona? ¿Qué barreras estás encontrando? A mí me sirve ese dato. ¿Qué barrera encontrás y de qué manera vos funcionás? Entonces, eso que interpela, cómo yo organizo la clase, qué materiales elijo, cómo explico un tema, de qué manera, es decir, lo primero que hace la perspectiva de discapacidad es ponernos en una situación de incomodidad. Esto que yo sé hacer, de lo que soy experta, no sirve. O tengo que interpelarlo y transformarlo. Entonces, ahí es cuando planteamos que el protocolo lo que hace es visibilizar una condición singular y pone en cuestión, bueno, a ver, va a cursar tal y tal materia. ¿Qué material tenés? Bueno, esta persona es ciega, hay que accesibilizarlo. Bueno, el protocolo plantea que el docente tiene que preparar el material, estoy dando un ejemplo, ¿no? Tiene que preparar el material obligatorio, bibliográfico, en tiempo y forma para que lo envíe a biblioteca y en biblioteca lo accesibilizan para que sea leído por un software. Bueno, eso implica que no interesa que yo no sea especialista, que tengo que mirar mi programa y decir, a ver, no, pará, en las primeras 4 clases voy a dar estos textos, te los mando primero para que los vayan accesibilizando. Bueno, tengo que cambiar mi forma. Te doy un ejemplo. Se abren 1000 ejemplos. Y en síntesis, el protocolo lo que hace es organizar la tarea de programa, carrera, docentes, para replantear cómo hay que organizar esa cursada. Entonces, en síntesis, la CAD, la comisión, está en lo estructural. Habla con comunicaciones, pensemos la página, cómo la vamos a ir accesibilizando. Che, tenemos que replantear la señalética, hagámosla accesible cuando podamos empezar. Es decir, lo macro. Entonces, hay una línea
que tiene que ver con lo estructural que hay que ir transformando. Bueno, la comisión se ocupa de la capacitación docente, no docente, del seminario, de ir a dar la discusión a las distintas áreas para lo estructural. Y el programa, es decir, una parte es la de diseño universal, esto de lo macro, y la otra línea es lo singular, el programa, el protocolo. Pero no es que son dos cosas distintas, se retroalimentan. Cuando hay situaciones complejas que tienen que dar las compañeras del programa, por eso yo decía, convoquen a las compañeras del programa, porque tienen un universo de lo artesanal, ¿no? Una cuestión es más lo macro, planificar estratégicamente, ¿cómo vamos a avanzar con lo físico? Bueno, los compañeros de infraestructura, cuando pensaron estas modificaciones, ya las pensaron accesibles. Vamos por capa avanzando para derribar barreras físicas, es lo más difícil porque se necesita mucho dinero. Pero hay otras cosas que no necesitan dinero. Necesitan pensar en organizarnos distinto. Entonces, hay una línea estructural, la CAD, ¿no? Lo macro, y una línea artesanal que va atrás de la respuesta singular, que es el protocolo. Entonces, el protocolo organiza para decir, bueno, a ver, nos tenemos que sentar para dar respuesta a esta situación singular. ¿Sí? No está todo pensado todavía. ¿Por qué? Porque hay una cultura, que no es la universidad que somos todos malos acá y que generamos barreras. La universidad es parte de una cultura y de una sociedad capacitista. Y la primera responsabilidad que tenemos es la indiferencia. Tenés un ejemplo de que no es la universidad. Acá mismo, al lado, si alguien con alguna discapacidad motriz viene en el tren Roca, salvo que vuele, no tiene manera de llegar. Porque no hay un lugar donde no haya escaleras larguísimas para arriba o para abajo para llegar hasta acá. Eso no depende de nosotros, muestra que son barreras sociales. Total, clarísimo el ejemplo que diste. ¿Viste? Es más, sobre eso, no es que no lo pensamos, porque por más que no podamos incidir, hace gestiones, todas las gestiones, de derecho, de izquierda, del centro, de atrás, vamos y nos sentamos a hablar en el Ministerio de Transporte, porque también hay que gestionar con ferrocarriles y Nación. Porque el tren es nacional. Bueno, es decir, hay una forma de pensar la vida en sociedad que es excluyente y capacitista. Hicieron una modificación, incluso en la salida del tren para acá, y la modificación es aún peor que lo que era. Como hicieron un pasillo larguísimo, una parte que baja. Miedo. Claro, o sea, hubo una inversión para hacer una salida distinta y podría haberse pensado de manera que sea a favor de que puedan llegar. Bueno, no. Aparte, no solamente personas con discapacidad, personas mayores. Claro. Si tenés por un periodo de tiempo alguna limitación, acá en Lanús no podés pasar del lado este a oeste. Si tenés que señales de humo. Bueno, y acá esto demuestra, eso no significa que no nos quite la responsabilidad, pero esto hay que entenderlo. Por ejemplo, ir a discutir por qué la perspectiva de discapacidad tiene que entrar en los planes de estudio. Es una discusión política. Y no olvidemos que es un tema marginal. Entonces, por ejemplo, el seminario está hace 10 años. Crece por el impulso de los estudiantes y las estudiantes que lo cursan. ¿Sí? Y esta perspectiva tiene que ver con cualquier profesión. Transforma el ejercicio profesional de cualquier profesión. Y brinda oportunidades de innovación y de investigación. Hay un campo maravilloso para nuestras y nuestros estudiantes, esta perspectiva. Así. Espero verlas en el seminario. Sí, bueno, ya nos convenciste. ¿Cómo se los dijo? Si no las convenció, sonó bastante amenazante. Están viendo en la cámara, van a ver la cara con la que nos dijo. Las espero. Y si lo escuchan por radio, van a ver el tono de voz. Van a escuchar cómo cambió el tono. Cambió el tono. Y te pregunto, Marce, ¿por qué dijiste que este protocolo es único en el país? ¿Somos la única universidad que tiene este protocolo? Este protocolo con este enfoque, sí. Es más, nos lo han pedido a nivel latinoamericano, ¿no? El trabajo que hacemos a nivel latinoamericano, todo el tiempo estamos intercambiando. Y acá aclarar, no somos la mejor universidad del mundo en este tema, para nada. Tenemos determinadas fortalezas en algunas dimensiones y en otras no. Nos falta muchísimo.
Y el protocolo sí, y ha sido tomado como guía. Porque hay otros protocolos. Por ejemplo, Córdoba tiene protocolos de Asiañares, que los tiene en la página, pero son del deber ser, ¿no? Si viene una persona ciega, haga así, haga así y asá. No pasa, lo estamos haciendo igual nosotros ahora. Yo con los protocolos no soy muy amiga, no me gusta mucho, pero entiendo que da tranquilidad, y más cuando son temas que desconocemos. Para los docentes, vamos, lo estamos haciendo, que es el claustro más resistente, ¿sí? Porque también disputa poder esta perspectiva, en términos de decir, bueno, de esta manera que enseñás, no va. Y la discapacidad es una oportunidad porque nos transforma como docentes, como personas y como docentes, y termina siendo un beneficio para toda la comunidad estudiantil. Derribar barreras comunicacionales, cognitivas. Por ejemplo, nosotros en el seminario ahora estamos haciendo un trabajo, lo damos virtual, sincrónico y asincrónico, y todo el tiempo estamos produciendo material accesible, pero para cualquier estudiante, porque es una manera de ir achicando la brecha. Digo, que hagamos guiones de cada clase que tenemos sincrónicas, con lectura fácil y con mapas conceptuales y con material accesible, es genial para cualquier estudiante. No solamente para un estudiante de la condición del trastorno del espectro autista, o una persona ciega, o una persona con alguna discapacidad psicosocial o condición de salud mental. Termina siendo, cuando nos tocan, que vienen y cursan estudiantes con discapacidad, lo primero que le decimos: identificar barreras en el seminario. Díganos qué barrera estamos anteponiendo. ¿No? Digo, eso, todo el tiempo es dinámico el concepto de discapacidad, porque depende de los contextos y depende también de la producción de conocimiento. Digo, aprendemos muchísimo de nuestras y nuestros estudiantes. Así que nada, somos apasionadas aparte de lo que hacemos, y tratamos eso, ¿no? De, si no podemos transformar nada sin pasión. Y sabemos que yo por lo menos con mis compañeras, participan más de 40 personas de la universidad en la comisión, convocamos siempre al estudiantado, trabajamos en cursos de capacitación con nuestros compañeros y compañeras no docentes, y surgen proyectos ahí fantásticas de nuestros propios compañeros y compañeras y del estudiantado, que son los que van a transformar el mundo. Claro, porque uno de los recursos más importantes es la energía misma, y bueno, y para la inclusión hace falta que sea algo ameno, justamente. Y te quería consultar, Marce, vos siempre, siendo docente, siempre tuviste esta perspectiva sobre la discapacidad, o cuándo fue que te diste cuenta, o cuándo fue la primera vez que te encontraste con una situación que te hizo dar cuenta de esto? Bueno, a mí me atravesó lo personal la discapacidad, y bueno, en mi caso personal, mi formación de base fue profe de educación física, todo lo corporal, ¿no? Siempre, es decir, esto para mí fue muy importante. Como docente después tuve una reorientación, seguí en ciencia política, llegué a la universidad, pero esto de lo corporal para mí es esto de poner el cuerpo, ¿no? Todo el tiempo. Para mí en la docencia es clave, aunque de virtual, yo pongo el cuerpo igual, de otra manera, ¿no? Habito esos espacios. A mí, mi mamá adquirió una enfermedad, y una mujer deportista como yo, y yo era muy joven, y una condición discapacitante, ¿no? Que ella fue perdiendo la movilidad, todo, y fundamentalmente fue la lucha que tuve que dar. Fue hace años. Hoy hemos avanzado un montón, más allá de que la deuda sigue siendo enorme, y ahí comprendí la dimensión política de ir a discutir políticas por la discapacidad. Y fue ahí que también me reorientó. Y como docente me empecé a involucrar desde la educación física a trabajar con personas con discapacidad en el municipio de Lomas de Zamora. Fue que gestamos un programa deportivo que había que lucharla. Era, bueno, muy difícil. Siempre fue difícil, pero en esos tiempos era muy difícil. Y la discapacidad yo lo tomé como una perspectiva que transformó mi vida y el pensar la docencia desde otro lugar. Porque empecé a darme cuenta que era una productora de barreras comunicacionales, en cómo pensaba mis clases, y ahí siempre dije, yo no soy experta en discapacidad, yo soy activista de la perspectiva de discapacidad, porque transformó
mi forma de pensar la docencia y me brindó herramientas maravillosas. Digo, estoy todo el tiempo aprendiendo. Entonces, para mí, la perspectiva de discapacidad es la oportunidad para democratizar la educación y la vida en sociedad. Claro. Y qué profundo, la verdad. A mí me quedé pensando recién, porque hay un montón de cosas que no siempre se contemplan, y no siempre se contemplan, es esto lo que vos decías, no por maldad, sino justamente, pero bueno, justamente lo que no se nombra no existe, lo que no se escribe, lo que no está en un diseño curricular no existe. Y es excluirlos de la sociedad, del sistema, porque la universidad está dentro del sistema de una sociedad. Exacto. ¿Qué perfil de profesionales estamos formando? Y estamos muy felices, somos un par de docentes grandes ya, que venimos hace 10 años con el seminario. Crece por el estudiantado, crece desde las bases esto que es tan importante, ¿no? De hecho, estamos pensando ya en un programa de investigación que esté atado el seminario de grado y posgrado, porque hay una oportunidad enorme de innovar. Piensen en audiovisión salen trabajos fantásticos, ¿no? Digo, otra forma de pensar y de mirar el mundo, ¿no? Es la oportunidad. Y claramente esto que vos decís, el que no se nomine, que no se nombre, no es ingenuo. Está, y no es que no esté, está, hay un ejercicio de borramiento como cultura, no estoy señalándonos entre nosotros. Hay que poder entender eso, porque si no, lo único que construir son barreras y empezás a señalarnos entre todos. Es decir, lo que uno tiene que hacer es un trabajo de ir a enamorar, a convencer, a invitar a mirar el mundo desde otro lugar. Política. Exacto. Fundamentalmente la CAD hace eso, las compañeras del programa también, pero están en la emergencia del día a día. Pero por eso es importante que como universidad definiéramos que también hay que ir a dar la discusión en las currículas. También hay que ir a decir, ¿qué estamos investigando? ¿Qué líneas de investigación impulsa la universidad? Porque ahí hay una decisión política y académica, ¿no? Digo, no es que la inclusión llega con declaraciones de derechos, eso lo hace el neoliberalismo, declarar derechos. Es fantástico declarando derechos el neoliberalismo. Ahora, quienes creemos, es decir, entendemos la política como una herramienta de transformación, tenemos que ir a dar las discusiones. Yo siempre dije, mi laburo en esta universidad no es estar cómoda. El día que empiece a estar cómoda, tengo que empezar a meter los papeles de la jubilación, si mi ley me lo permite. Pero digo, ahí está la clave. Y nosotros amamos el seminario porque sabemos que nuestra tarea más importante es formar nuevos cuadros. En cada departamento, en cada carrera, en cada lugar. Esa es nuestra tarea. Y hablando del seminario, ¿tienen pensado a futuro llegar a llevarlo a una especialización o alguna carrera? Yo no quiero adelantarme, pero quiero contarles que estamos terminando, ya esto viene hace años, terminando de definir una diplomatura de posgrado que va a estar con orientación en justicia, salud y educación. Y que bueno, estamos terminando de construirlo. Sí, de hecho, el equipo de la CAD nos convocan de todos lados, ¿sí? Y dijimos, no, tenemos que armarlo aquí. Y va a ser una especialización, pero empezamos por la diplomatura, nos llaman de muchos lugares, damos muchas capacitaciones a nivel nacional y latinoamericano, también tenemos articulación con España. Hay mucho por aprender, pero no porque nosotras sepamos. Sabemos de algunas cosas a partir de la experiencia, pero creo que la clave en esto es tejer, entramarse, y compartir conocimientos diversos. De hecho, este año estamos organizando con la Universidad Nacional de Asunción el 13º encuentro de la red latinoamericana, esa del que hay que tomar aire para decirlo todo, Red Lat, le decimos nosotros, porque si no es como muy largo, bueno, va a haber autoridades de la IESAL UNESCO, digo, hay todo muy incipiente,
De hecho, la perspectiva lo hemos logrado meter en los documentos de la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe, que son los documentos que cada 10 años se discuten a nivel regional, que después inciden en los ministerios, bueno, nosotros Secretaría de Educación de los distintos países. No se mencionaba la discapacidad. Bueno, como red hemos logrado en el 2024, Juliana Cabeza, docente de Humanidades y Artes, compañera mía del Seminario de Humanidades y Artes, ella es abogada, contadora, asesora en la Cámara de Diputados de la Nación, mujer sorda. Porque no solamente las personas con discapacidad en calidad de estudiantes tenemos que pensarlas, también como docentes, como compañeros y compañeras no docentes, como funcionarios, ¿por qué no? Digo, así que, bueno, de hecho, con ella estamos pensando claramente, bueno, profundizar estas ofertas vinculadas a la formación y bueno, y vinculadas también a la articulación con las organizaciones de personas con discapacidad y también de poder empezar a generar una agenda de investigación, no solamente pensando los problemas desde aquí, ¿no? Desde el lugar del conocimiento, sino poder definir problemas de investigación con las propias personas con discapacidad y con sus organizaciones. Claro, el intercambio de conocimiento entre instituciones, Sí. Y te consulto sobre el encuentro que fue de la Red LAT, así ya sí. Abreviamos, que fue acá el 9º, que tuvo sede en nuestra universidad. Yo vi que vos participaste de la mesa de trabajo de políticas universitarias sobre inclusión educativa y específicamente sobre la perspectiva de los derechos humanos en la formación de los docentes universitarios. ¿Qué conclusiones nuevas sacaron en ese momento? Porque si no me equivoco fue 2018. 2017. Sí, bueno, ahí hay una gran vacancia. Digo, porque también hay que pensar algo, en las universidades, no aquí, en el sistema universitario, el gran porcentaje de profesionales que trabajan en la docencia no tienen formación pedagógica, no tienen formación docente, son excelentes profesionales en su campo disciplinar. Eso ya ahí juega en contra, aclarando que no nos asegura nada de que una persona tenga formación docente, porque uno puede tener una formación docente desde una lógica tradicional y capacitista, que es la que está instalada en los institutos de formación docente. Otra dimensión. Por eso digo, en esta perspectiva lo primero que hay que laburar es la propia frustración. Yo sé que laburo, como en todas, sí. Pero aparte yo sé que laburo para algo que no voy a ver jamás. Pero no importa. ¿Cuál es mi responsabilidad en este momento histórico donde me toca estar en un lugar de privilegio? Digo, ¿qué? Porque es un lugar de privilegio, una universidad. Bueno, nuestra prioridad es esto. Ir a convencer a las y los estudiantes que tomen esta perspectiva. Porque son quienes van a transformar. Son la parte más dinámica. Para eso estamos aquí por ustedes. Claro, somos los próximos ciudadanos, somos ciudadanos ya, ciudadanos. Pero somos como los próximos profesionales que ponen en ejercicio el país. Exacto. Esa es una discusión muy dura, ¿eh? No es que uno va y dice, el seminario es re importante, no por el seminario. La perspectiva tiene que estar en los planes de estudio. Sí, dale. Miren, qué bueno, qué buena idea. No, las cosas no son así. Hay una disputa de poder en el sentido en cuál es el perfil de profesional que formamos. Pero no en la universidad. A nivel nacional. Anécdota. La CONEAU, organismo que evalúa la calidad universitaria, ¿no? Bien. CONEAU. Hace un par de años me dicen, ay, Marce, están los de la CONEAU, querían hablar con vos. Voy. Así, divina yo. Y me dicen, ay, ¿cuánto miden las puertas? Digo, miren, eso pregúntenle a los compañeros de planeamiento. Bueno, tienen indicadores de calidad para evaluar a las universidades. Entonces, cuando terminan de preguntarme por las medidas de los baños y qué sé yo, le digo, pregunta, indicadores de accesibilidad académica y comunicacional para evaluar la calidad, ¿cuáles son los que tienen la CONEAU? No existen. Entonces, ahí les dije, ustedes evalúan calidad,
¿Hay educación de calidad si no es accesible? Primera. Segunda, si no hay construcción de indicadores de accesibilidad académica y comunicacional, no podemos dar cuenta de lo que hemos podido hacer ni de todo lo que aún falta por hacer. Bueno, se comprometieron en llevar esto fue hace muchos años. Hoy estamos dando la discusión desde el CIN también, desde el Consejo Interuniversitario. Sé que me voy a jubilar y eso todavía no va a estar incluido. Bueno, en esta universidad, en la evaluación interna de esta universidad, hemos construido indicadores de accesibilidad académica y comunicacional, humildes indicadores, y fruto de discusiones muy duras, porque qué evaluamos y cómo evaluamos es una posición política y una definición política. Bueno, esta universidad va avanzando progresivamente, porque la propia Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad lo plantea. Vos no podés transformar de un día para el otro una institución, ni un país, ni una sociedad. Implican cambios culturales, actitudinales. Y por último, estamos en el marco de un momento donde se aprobó la ley de emergencia en discapacidad. Nosotros participamos activamente, de hecho Juliana Cabeza es asesora en Cámara de Diputados y fue parte redactora de ese proyecto de ley. Estamos en un país donde las personas con discapacidad, ¿sí?, están sufriendo un brutal ajuste y que están quedando fuera del sistema definitivamente. Como universidad pública, ¿sí?, urbana y comprometida, esta universidad piensa en todo lo que tenemos que transformar y en la incidencia en las políticas públicas y en las discusiones políticas por los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, podríamos seguir un rato más, pero el tiempo, escuchá esto, porque no lo dijeron nunca, es tirano. O podemos decir otra frase que tampoco se dijo nunca, nos come el león. O otra, que son las 15:57. Por ende, vamos a hacer todo junto. Vamos a hacer el cierre de la columna y el cierre del programa a la vez, para irnos con la canción que ya han presentado. Si tienen algo más que decirle a Marcela, es el momento. Si tienen algo más que decir ustedes, es el momento. Compañeras, tomen la palabra si necesitan eso. Vamos. Bueno, gracias a que ahora enfrente nuestro tenemos un nuevo reloj, sí. Podemos darnos cuenta de la cantidad de tiempo que pasó y evidentemente podríamos seguir tranquilamente en esta masterclass del seminario. Agradecerte mucho, Marcela, por todo esto y nos encantaría seguir obviamente profundizando, pero bueno, lo vamos a dejar para otra ocasión y después para los contactos que nos pases para el programa, para hablar sobre el programa. Hay un segundo cuatrimestre de columna. Claro que sí. Bueno, sí. Hay tiempo entonces. Hay tiempo. Bueno, muchas gracias por venir. Muy interesante, la verdad. Sí, se nos pasó el tiempo volando. Y gracias, Juan, por el espacio también, por todos los martes darnos este lugarcito. Espero no hacer lío en relación a cómo les va a quedar la columna, pero quiero agradecer a Ana Sala en los controles, a Aguilate en la producción. Mi nombre es Juan Carabello, hemos hecho esta columna como parte del programa y la columna termina y hacemos como una cajita china y nos vamos con la canción que hayan elegido en el pasillo, si es que hay canción de pasillo. Claro que sí, hay canción de pasillo. Vamos. Sí, Gracias, Marcela, no pasó nada. Bueno, ¿nos vamos con la canción de pasillo? Nos vamos con la canción de pasillo. Gracias Adelante. A todos por escuchar. Estamos en estación.unla en Instagram para ver los programas en diferido, en YouTube, en Spotify. Nos vemos el martes que viene. Nos vemos el martes, chicas, y nosotros... el martes que viene, ¿no? El martes que viene no, el otro. El martes que viene no. Porque les avisamos. El martes que viene hay... Receso. El otro sí, el otro nos vemos. Entonces hasta dentro de 2 martes. En 2 martes nos vemos. Totalmente. Y nosotros... Hola, me llamo Anabel. Espera, Anabel. La radio nosotros nos vemos mañana con todos los demás. Y ahora sí, Anabel para irnos. Hola, me llamo Anabel. Me gustaría escuchar en la radio Precious de Depeche Mode. Final del recorrido.